Llega este momento en el que lo vamos a recibir a él, al más rosquero y más redero, que es Darío Nicolás Becchetti. Buen día. Muy buenos días, Cintia Anabel. Muy buenos días, Laureano Damián. Muy buenos días, José Domingo, y a todo el equipo de la radio universitaria de Florencio Varela. Muy En realidad, bien. Arturo Jaureche, pero bueno. Está bien, está bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le trata la mitad de semana? Gratamente sorprendido por el tema que vamos a abordar hoy, que es la victoria de este muchacho Soran. Pésimamente sorprendido por el clima, que realmente está muy fresco. No sé cómo estará en Varela, pero por lo menos acá en la ciudad de La Plata está bastante frío. Está fresco, caluroso, todo junto. No sé qué decirte. No se termina de definir. Sí. Antes de que nos metamos al tema, dos cosas. Sí. ¿Estás como para tener un problema e irte a Punta del Este o estás más bien como para comprarte una semiautomática? Estoy más para una semiautomática. Muy bien, muy bien, muy bien, un tipo práctico. Ese es Sí, más sencillo de resolver. el clima de época. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, quizás para el arbolito. Antecedentes no, todo bien, ¿no? No, por bueno. eso, ahí estoy, por ahí puedo hacer una cartita para Papá Noel. Sí, efectivamente. ¿Viste? Querido Papá Noel, no tengo antecedentes. Así que estoy listo. Perfecto, perfecto. Ahora sí, metámonos con la actualidad que nos convoca. Bueno, hay una noticia ahí que tiene que ver con una campaña realmente muy, pero muy buena, muy bien hecha, muy bien pensada, que es una de las razones para explicar por qué los neoyorquinos y las neoyorquinas acudieron a las urnas el día de ayer para elegir un nuevo intendente y dar realmente una sorpresa, eligiendo a un candidato con un perfil que uno se esperaría en este contexto global e en general, pero en particular para hablar de los Estados Unidos, uno no se esperaría una victoria, menos en la ciudad más grande de Estados Unidos y menos por las cifras en las que lo hizo, porque ganó arriba del 50% de los votos. Un muchacho muy, pero muy joven, tiene 34 años recién cumplidos, es inmigrante. La ciudadanía norteamericana la obtuvo recién en 2018, nació en África, se define como socialista, un socialista democrático del ala izquierda del Partido Demócrata, pero se define como socialista y tiene unas propuestas que realmente se vinculan con ese universo político, por lo que uno dice, como alcalde de Nueva York. Y sí, efectivamente ganó las elecciones, le fue realmente muy bien y el tema que nos convoca hoy es la campaña que construyó, porque realmente es excelente. Sobre esto voy a volver en unos instantes, pero primero quiero hablar de la campaña, porque lo primero que hay que decir es que es una campaña muy innovadora, una campaña muy genuina, una campaña muy efectiva. Yo utilizo estas palabras para describirlo y ustedes me van a decir la verdad que sos un ladrón de gallinas, y esto es rigurosamente cierto, pero las elegí no de casualidad, sino porque realmente me parece importante explicar el porqué. Lo primero, una campaña muy innovadora, en el sentido de que creó una identidad visual y estética que hasta acá nadie se había animado a realizar. Hay un refrán que dice, si vos tenés un montón de personas codeándose en una puerta, bueno, ¿por qué mejor no probás por la ventana? Y esto que parece tan sencillo y tan lógico es una novedad, porque si bien estaba bastante a mano decir, che, si hace un montón de años, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano imaginan más o menos las mismas estéticas para las campañas, la estrellita haciendo alusión a la bandera de los Estados Unidos, los colores de el partido, rojo y blanco, los símbolos de los demócratas, el elefante, los símbolos de los el elefante de los republicanos, los símbolos de los demócratas. ¿Por qué no probar a hacer algo distinto? Y esta idea, que es tan sencilla, la aplicó realmente muy bien el equipo de campaña, que hizo una saturación de colores, una gráfica que inmediatamente te llama la atención, que inmediatamente te queda en la cabeza, una innovación en el sentido de
cómo pensaron todo el sistema para poder incorporar otras figuras políticas, para que se vea en la calle, para que se vea en las redes. Algo que decís, che, había que hacer algo distinto, no había que ser un genio para darse cuenta, pero nadie lo había hecho hasta ahora, y acá lo hicieron con un éxito realmente notable. Un lenguaje totalmente nuevo, perfectamente pensado en el sistema, y que funcionó realmente muy bien. Puntazo a favor por ahí. Dije, muy genuina. Y sí, bueno, ¿qué está diciendo, campeón? Bueno, pero esto es realmente importante por dos razones. Primero, por el éxito que implica la victoria, el éxito que tuvo Donald Trump en su campaña presidencial para regresar. ¿Por qué? Porque Trump te puede caer mejor o te puede caer peor, pero lo que no se puede discutir es que el tipo es genuino. Realmente no intenta hacer otra cosa que no es. Y esto lo expresa en las cosas que dice, en cómo las dice, en los gestos que hace, también en su campaña. Entonces, hay un valor agregado a lo realmente genuino, a lo que no es impostado. Y esto lo podemos pensar también acá con Milei. Milei te puede caer mejor, te puede caer peor, pero lo que no se puede discutir es que efectivamente el tipo dice lo que piensa. Pensemos que Javier Milei en campaña y hasta el día de hoy, por ejemplo, hasta ahora ni una sola vez dijo que él cree en la democracia. Y se lo preguntaron, y lo tenía a mano, chamullar un poquito, mentir. En ningún momento, por ejemplo, le dice yo creo en la democracia. ¿Por qué? Y porque lo más probable es que él no cree en la democracia. Pero hay un valor ahí en lo genuino, lo real, el no decir cosas que no piensa o que no siente. Y esto, insisto, que parece una obviedad. Hay un caso, por ejemplo, con lo que sucede con el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, desde que gana Trump, se ve metido en una crisis tremenda, una crisis política tremenda, y que también tiene su correlato con la cuestión de la comunicación. En estos tiempos podemos ver un montón de personas, un montón de dirigentes demócratas súper involucrados con subirse a tendencias de TikTok, a desafíos virales, a tratar de hacer reels en Instagram que sean graciosos, y de verdad es que no son ni una cosa ni la otra. No, hemos visto ejemplos que te dan como vergüenza fuerte, ¿o no? Cuando Patricia Bullrich trató, cuando Larreta trató, era como, no queda natural, chicos. Exacto, por eso me parecía interesante mencionar este caso, porque lo tenemos muy fresquito de lo que fue nuestra campaña en 2023. Horacio Rodríguez Larreta me parece la expresión más acabada, más detallada de esta situación de no ser genuino, de querer montarte en algo que no sos, en lugar de lo que sí efectivamente sos, en lugar de decir, mira, yo soy un tipo muy abocado de la gestión, me interesa. Bueno, Mandami lo que logró es aprovechar ser muy joven, tomar el lenguaje digital como algo natural y lo que muchos le presentaron como una debilidad, lograr transformarlo en una fortaleza. ¿Cuál sería la debilidad que le presentaron? ¿Eso de su juventud? Exacto, sos demasiado joven para ser el alcalde de la ciudad más grande de los Estados Unidos. Y más rica del mundo. Y más caras del mundo. Exacto. Y ahora voy a hablar sobre eso. Yo estoy fascinada, seguí. Hace una campaña que es realmente muy buena en redes por cómo aprovecha esta juventud, cómo aprovecha lo espontáneo, cómo aprovecha lo natural, y empieza a crecer desde unas piezas que son muy originales. Les recomiendo que vean los reels en Instagram, las cosas que ha hecho en TikTok aprovechando esto. No forzar algo que no es. Poder plantearse desde un mensaje genuino. A partir de esto vamos a pasar a la segunda parte de la columna, que es lo que me parece realmente más importante. Mamdani hace una campaña excelente, extraordinaria. Se va a estudiar por un montón de años la innovación, lo genuino, el sistema, la construcción de un branding completamente nuevo que podría haber ido por lo que hacen los demócratas desde hace muchísimo tiempo y eligió hacer otra cosa. Le fue muy bien. Ahora, más importante que esto, es la dirección política. Y acá es donde me parece que la cosa se pone particularmente interesante. El gobierno de Fernando de la Rúa, el gobierno de la Alianza, tenía contratados a los mejores publicistas del país, a Gule Bachetti, los creadores, por ejemplo, de La Llama que Llama. Y las piezas
de los spots de la campaña y del primer año de gobierno, el primer año y pico de gobierno, son realmente desde la parte técnica muy, pero muy buenas, son excelentes publicidades. Darío, Ahora, eran las de, hola, soy Fernando de la Rúa. Él caminando por la A plaza. 100 pasos de... por ejemplo, Ajá. una de esas, hablando de esta idea de transformar una debilidad en una fortaleza, dicen que soy aburrido. Sí, ahí va. La chicana que le había planteado Menem. Y él dice, bueno, será porque no ando en Ferrari. Claro. Y de pronto, algo que era una debilidad, dicen que soy aburrido, de la Rúa lo transforman en una fortaleza. Soy un tipo serio, abocado a la gestión. Yo no bailo con odaliscas. Sí. ¿Por qué Se entiende menciono esto? Porque vos podés tener una Deberías. comunicación, vos podés tener una comunicación muy buena, pero si el gobierno es muy malo, no va a funcionar. Tal cual. Acá pasa lo mismo. Mamdani logró una gestión, logró un programa, logró una campaña porque tiene un programa atrás muy sólido que conecta con demandas muy concretas de gente de a pie. Uno de los principales eslogans de la campaña era una ciudad que podamos pagar. Una ciudad que podamos pagar se refiere a que Nueva York es la ciudad más cara de los Estados Unidos y es una de las más caras del mundo. El 70% de las personas que viven en Nueva York alquilan. Entonces Mamdani pensó una campaña planteando, por ejemplo, esta problemática, decir, che, yo voy a congelar el precio de los alquileres. No puede ser que nos suba cada 4 meses, cada 6 meses, que haya que pagar una fortuna para poder alquilar. Vamos a congelar el precio de los alquileres, vamos a pensar un sistema de transporte público gratuito para todas las personas que se tienen que mover de esa ciudad inmensa para ir a trabajar, para ir a hacer sus cosas. Vamos a pensar guarderías hasta los 5 años gratuitas, que vos puedas ir a trabajar porque tu piba está a resguardo en un lugar que te lo paga el Estado. Vamos a pensar supermercados municipales con productos de primera necesidad a precios accesibles. Me suena. Por eso me parecen espectaculares estas propuestas, porque son todas cosas que tranquilamente van a la realidad que tenemos en las grandes ciudades de nuestro país. Y son todas ideas que no son imposibles de pensar en nuestro país. Sí. Entonces, acá tenemos una serie de, insisto con esto, una campaña que es brillante, que es excelente, pero porque de fondo tiene un programa político muy bueno que conecta con las necesidades reales, llevando propuestas concretas para la gente de a pie, para los laburantes. No está hablando de teorías conspiranoicas, no está hablando de ideas irrealizables, sino una serie de propuestas pensadas para los problemas que tiene Nueva York, los problemas que tiene la gente de a pie en Nueva York. Ahora viene realmente lo importante, que es ver cómo gestiona, ver cómo logra llevar adelante ese programa, ver cómo hace para cumplir ese programa con las dificultades que va a tener, sin dudas. Hay quienes dicen también, bueno, el otro candidato que había, Andrew Cuomo, era invotable, encima Trump lo apoyó, y en todos los lugares del mundo hasta ahora donde Trump dijo hay que votar a este, salvo la Argentina, la gente votó exactamente al contrario. Bien, me quedo más tranquilo. Pasó en Canadá, que lo revivió al partido de Justin Trudeau, que estaba completamente muerto. Trump dijo hay que votar contra esto, la gente fue a votar masivamente a ese. Pasó en Brasil con Lula, que venía ahí con una situación problemática en las encuestas, habló contra Lula, Lula duplicó la popularidad. Bueno, pasa ahora en Nueva York, la excepción viene siendo la Argentina, lamentablemente, pero bueno, más allá de esto, creo que tenemos una excelente campaña con un programa de gobierno realmente muy, pero muy bueno. Así que varias lecciones, varias cositas interesantes para observar ahí, y que ojalá que lo que se dé más ganas de copiar sea la discusión política, las propuestas concretas para la gente de a pie, para el laburante, y no tanto los colores saturados que quedaron muy buenos en su gráfica realmente, pero más importante aún lo que tenían para decir, lo que tenían para proponer. Te iba a preguntar, vos resaltabas esto de la conducción política, del esquema político como idea de fondo. ¿El Partido Demócrata está en una crisis en el sentido de no poder hacer de campañas con las demandas reales? Digo, ¿por qué es tan novedoso la figura de este muchacho
siendo que el Partido Demócrata es un partido con extensa gestión a nivel nacional, no son unos ignotos, no es que no saben hacer campaña. Efectivamente, pero hay una crisis de representación muy grande hacia adentro del partido y hay una serie de movimientos desde hace un rato largo, ya que todavía no se terminan de resolver, sobre a quién expresa el Partido Demócrata. El ascenso de Trump también planteó un desafío en el sentido de cada vez más laburantes, cada vez más trabajadores, desplazando su expresión del Partido Demócrata al Partido Republicano. Ajá. No sé si esto le suena familiar de algún lado. Entonces, de pronto, el Partido Demócrata se encuentra observando cómo cada vez más representa, cada vez más se vuelve un partido de universitarios, de gente formada, ABC1, necesidades básicas recontra cubiertas, mucha expresión de Wall Street, mucha expresión de gente vinculada a la especulación financiera y cada vez menos de la comunidad hispana, de la comunidad negra, de los trabajadores que no son profesionales. Una crisis muy fuerte ahí que tiene el Partido Demócrata y que no termina de resolver aún. Hay una ala izquierda que está ahí pugnando por salir, Bernie Sanders, que está un poco en retirada, ya veterano senador, aparece una nueva figura en Alexandria o Cortés Ocasio, Zohran Mamdani es, si se quiere, un discípulo de Bernie Sanders. Ahora asciende como otra nueva figura, proponiendo recuperar esto, diciendo, nosotros tenemos que ser el partido que representa a los laburantes, a los que no son profesionales, a los que no tienen acciones en la bolsa, a los que no se dedican a la especulación. Esta victoria, sin dudas, fortalece esa posición, pero es una discusión que los demócratas todavía no tienen saldada de cara a lo que va a ser las elecciones presidenciales. Pensemos que los últimos dos candidatos, pensemos en Joe Biden, por ejemplo, pensemos en Hillary Clinton, pensemos en la candidata que ahora se me fue el nombre, que fue derrotada por Donald Trump en las últimas elecciones. En general son candidatos más vinculados al establishment que a la clase trabajadora. Vamos a ver si en las próximas elecciones presidenciales esto cambia, pero digamos, hay una crisis fuerte de representación de los demócratas y esta victoria también debe leerse en el marco de esa discusión interna. Al establishment y también gente muy grande, Darío. Bueno, eso también. Yo estoy recontenta con... Es cierto que la campaña fue súper novedosa, aunque ya la vi cuando ganó, digamos, y que sea un tipo joven con estas ideas bien concretas, que realmente me parece que afectan o afectarían a la ciudadanía, al grosso, y no solamente a lo que siempre, para los que siempre gobiernan. Lo último que quiero mencionar, que me había olvidado y ahora que lo dijiste, Cintia Anabel, lo recordé, la campaña en redes fue muy buena, toda la parte gráfica fue extraordinaria. No hay que dejar de destacar también la campaña territorial, la militancia. 100.000 voluntarios más o menos tocaron 3 millones de puertas. Es casi la mitad de los habitantes de Nueva York que le tocó el timbre un voluntario para decirle, che, loco, votar a Mamdani. Me parece también muy importante esto, militancia. Lo tradicional también sirve. Lo viejo funciona, Juan. Militancia tradicional en un país más acostumbrado al activismo. Bueno, acá hubo gente llamando por teléfono, 25.000 personas llamando por teléfono y 100.000 personas que salieron a caminar, a tocar timbre, a volantear, a la calle, a los barrios. Me parece que hay una campaña total para también entender mejor cómo ha sido esta victoria, pero insisto, lo primero es la dirección política. Tu campaña puede ser muy buena, las redes las pueden manejar muy bien, pero si la dirección política está equivocada, es muy difícil que la aciertes, que no le erres al vizcachazo. Bueno, en este caso se dio todo, una dirección política muy acertada y una campaña extraordinaria. Bien, sé que es muy pronto esta pregunta, pero él no tiene posibilidades de ser presidente, siendo extranjero. Todavía no asumió como intendente, Laureano Damián, para un cachito. No, yo te pregunto. Porque... ¿Y si viene para Argentina?
está nacionalizado, tiene la ciudadanía norteamericana, por lo tanto entiendo que estaría en condiciones de ser un candidato, pero bueno, Ah, bien. primero No, pues, porque tiene la nacionalidad. no sabía esa cuestión legal, bien, si podría, Pero sí, claro, pero pensemos que todavía tiene un larguísimo camino por delante porque, claro, ahora tiene que gobernar la ciudad más poblada de los Estados bien, Unidos. bien. Va a tener más de un peso pesado en contra, digamos, hay que ponerle ahora todo esto, hay Sí. que cumplir. Bueno, Así pero que bueno, es joven, así que tiene carrera. es joven, yo pensaría más en Alexandria, que ya tiene más Claro. experiencia encima, pero bueno, falta un montón todavía. Un buen Y vice. exactamente, nos falta un montón y nosotros estamos, me parece, tendríamos que estar más preocupados por lo que pasa acá en la República Argentina que por allá. Pero bueno, para observar, sin duda para observar porque hay algunas cositas que se pueden extraer. Darío, ¿sabés que me comentan acá que tal Guarda, vez... hay algo, eh, hay algo. en realidad fue así. ¿Cuál es el parentesco entre Soran es? Porque pienso en Sí, Sohan, perdón. No sí, puedo sí, sí, es evitarlo. inevitable. Es inevitable. Soran y Becchetti. ¿Vos decís que hay un Acá parecido? dicen que se parecen. A ver, lo vamos a... Mirá, lo estamos viendo en YouTube. Hay Mirá. algo. Ey, Un primo lejano. mirá. Yo A ver, creo que tengo más canas y soy un poco más narigón, pero puede ser, puede ser. y pero el latinaje, sos un poquito más grande también, ¿no lo dijiste? Y 34 tiene, años tiene. claro, yo cumplo 43 la semana que viene, Pero hay casi 10 años de diferencia. 10 años más de experiencia, ¿entendés? Es Ahí está, brutal. Ay, ahí está. ojo, ¿eh? ¿Cómo te Le vamos ves? a tener Hagamos la presente, puede ser. campaña, hagamos la campaña. Yo me acuerdo Para pensarla. alguna vez lo tiramos y lo abandonamos, porque bueno, somos medio colgados también, pero te digo que está, ¿eh? Lo voy a tener presente para mi lista de parecidos, lo sumo a Obama. Me gusta. Sí, tiene más Obama. Vos decís, bueno, listo. Obama y Kendall Roy, de Succession. Tiene una lista de parecidos. Ahora no, pasar la lista lo armamos. Eso Perfecto, a para la ver, próxima lo votamos. mando. Dale. Ahí está. Gracias, Darío, como siempre. Les mando un abrazo grande, amigos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, adiós. Qué bueno que tuvimos Rosca y Redes hoy, miércoles, mitad de semana, hablando de esta campaña electoral de Zoran Mamdani, que nos ha dejado a todos atónitos ganando la alcaldía de Nueva York.